La muralla y los libros, declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, transmitiendo hoy programa especial desde la Feria del Libro. Mi nombre es Ana da Costa y ya está aquí todo el equipo trasladado a la feria. Gastón Francés, Osvaldo Gamba, Juan Villoldo, están todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les van a todos, Osvaldo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los 16 años de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Desde la Feria del Libro pasaron 2 minutos de la hora 19. Muchas gracias por compartir este horario de 19 a 21 horas aquí en la Feria del Libro. Bueno, y es una alegría enorme compartir una vez más la Feria del Libro. Lo quiero saludar también a Juan. ¿Cómo está Juan Villoldo, nuestro columnista de cine? ¿Cómo está Juan? Bueno, es un enorme placer estar haciendo este programa desde la Feria del Libro. Ya muchos autores nos han acercado sus libros, así que queremos agradecerles. Sí, por supuesto. Agradecemos a Mariano Contreras. Nos ha traído su libro Las dos muertes del general. Lo vamos a leer, Mariano, lo vamos a comentar y seguramente vamos a sortearlo entre nuestros oyentes en las próximas emisiones de La Muralla y los Libros. Hoy no tenemos para hacer llamados de los oyentes. Hoy no tenemos, pero pueden comunicarse a través de un correo electrónico que es lamurallayloslibros@gmail.com. Y además nos trajeron otro libro más con un título sugerente. Separada a los 50, de Mónica Luparelli Prado, de Editorial Duncan. Bueno, agradecemos a los dos autores que nos acercaron los libros. Qué título, ¿eh? Los presentaron hace un ratito acá en la feria, así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional, ¿se les parece? La Biblioteca Nacional. Hay un acuerdo, hubo un acuerdo muy importante, ¿no, Osvaldo? Para destacar y que tiene que ver con la Biblioteca de Inglaterra. Así es, la Biblioteca Nacional y la British Library firmaron un acuerdo de cooperación y este convenio se enmarca en las acciones que viene llevando a cabo la biblioteca con otras instituciones de otros países, bueno, entre las que se cuenta también la firma de un acuerdo con la Biblioteca Nacional de España en 2017. Yo tengo Breve Historia Universal de Landru. La muestra organizada por la Biblioteca Nacional repasa las 7 décadas de trabajo del humorista gráfico Juan Carlos Colombres, más reconocido por su seudónimo Landru. Esto se puede visitar de lunes a viernes de 19 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19 en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Bueno, y estamos esperando a nuestro invitado que en minutos va a estar aquí con nosotros. A mí me gustaría hacer, Ana, hoy una efeméride y que tiene que ver un famoso filósofo que es Henry David Thoreau, que un día como hoy, en 1862, fallece. ¿Quién era Henry David Thoreau? ¿Quién era? Era un escritor famoso que escribió un ensayo que va a determinar realmente el destino de Asia. ¿A qué me refiero? En su ensayo, La desobediencia civil, es el que inspira a Gandhi, nada más y nada menos que esa resistencia pacífica. Bueno, el germen de esa teoría estaba en Henry Thoreau. Bueno, ¿saben quién nació un día como hoy en el año 1856? Sigmund Freud. Ah, qué bueno. Es que justamente hace muy poco se estrenó el documental Viva el Palíndromo de Tomás Lipgott. Y ahí hay un mito alrededor de la obra de Juan Filloy, porque Juan Filloy sostuvo, y en varias entrevistas está documentado, que tenía un vínculo con Sigmund Freud. Sí. Incluso su novela Opolop, que es como la novela cumbre de Juan Filloy, escritor cordobés, falleció a los 105 años y la Biblioteca Nacional le hizo un homenaje. Quedó como registro una larga entrevista, una larga conversación, donde justamente habla de este tema, de esa correspondencia epistolar que tuvo con Freud. Y bueno, justamente sobre ese tema me han dicho otros escritores que es parte del mito de Juan Filloy. Así que bueno, esa es parte de la historia de este vínculo entre Sigmund Freud y de Juan Filloy, el escritor cordobés.
Sigmund Freud, que Ricard decía que era uno de los grandes maestros de la sospecha. Nietzsche, Freud y Marx, tres personalidades que van a descentrar al sujeto de Occidente, que le van a sacar ese boato ontológico que tenía, y lo que va a hacer es discutir quién gobierna a quién, si el sujeto o el otro, el inconsciente en este caso. Qué bueno. Bueno, ya llega nuestro invitado, si les parece. ¿Vos tenés una noticia sí, más, Juan? Una noticia más esta semana en el auditorio Jorge Luis Borges, el martes 8 de mayo a las 18:30 horas, en el ciclo Sudestada Corriente Documental del Sur, organizado por la 9 de los Sueños y la Biblioteca Nacional, proyectan el documental Pabellón 4. Es un documental que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Un abogado y escritor lleva adelante un proyecto utópico: enseñarle filosofía, literatura y boxeo a 52 presos del Pabellón 4 de una cárcel de máxima seguridad en las afueras de Buenos Aires. Los internos hablan de Hegel, Sartre, Dostoyevsky, del superhombre, escriben cuentos. La verdad que es una propuesta que tuve la oportunidad de ver en Mar del Plata el año pasado, interesante. Estaba él y estaba permitiendo que no se cerraran esos espacios en la cárcel, así que los invito a que lo vean este martes 18:30 en el auditorio Jorge Luis Borges, entrada libre y gratuita. Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos a compartir el primer tema musical, transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro, La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Vamos a la música y enseguida continuamos, no se vayan. Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, aquí en directo desde la Feria del Libro. Ana Prada y su tema Tentempié. Esto pertenece al documental Charco. Sí, el Charco, que estuvimos el domingo pasado en el stand del Ministerio de Cultura. El Inca estuvo proyectando el documental, o sea, proyectó una parte, no se escuchaba, creo que para crear un poco el clima, porque estaban los músicos en vivo, estaba Ana Prada. Estaba Ana Prada y hoy también estuvo en el stand del Ministerio de Cultura. Justo ahí está pasando Andrés Mayo, el productor del documental. Estuvo el domingo pasado, hoy a las 18 también en el Pabellón Azul, y el domingo que viene es la última. Ahí está Andrés. Ahí está Andrés, justo estábamos hablando de Charco, Andrés. Sin Andrés sospechar Mayo. que los estaba mencionando. Sí, hermoso documental de, como dijo Andrés, es como un solo país dividido por el río, ¿no? Cuando lo presentó. Que en realidad, vení Andrés, sumate, ya que estás, sumate por acá. Vi luz y subí, adelante. Acabamos de escuchar, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Con anginas, pero estoy bien. Bueno, estábamos diciendo que estuvimos el domingo pasado en el Ministerio de Cultura, proyectaron un fragmento de Charco, se vio en imágenes, estuvo Ana Prada y hablábamos un poco, estábamos compartiendo la música para adelantar un poco lo que va a ser el próximo domingo. Sí, el domingo que viene a las 4:30 de la tarde vamos a estar con Fernando Cabrera, que va a estar buenísimo porque vamos a mostrar un poquito los fragmentos de la película y Cabrera va a tocar en vivo. Así que hoy fue un día hermoso con Eliu Pena, la hija del príncipe, y la verdad es que estamos muy contentos de tener este espacio. Bueno, y qué bueno el documental porque refleja, creo que es seguramente, no sé si vos lo ves así, pero nos muestra como un fragmento, un reflejo de estas aguas que parecen no estar divididas de un lado del otro del Río de la Plata, y nos da como un caleidoscopio de lo que es la música rioplatense. Así es, la película está basada en una frase de Abelardo Castillo que dice que Buenos Aires y Montevideo son la misma ciudad, partida al medio por un río. Entonces, si entendemos que somos lo mismo, las diferencias culturales lo único que hacen es acercarnos, y todas las demás diferencias quedan afuera. Quiero preguntar algo, ¿puede ser? Andrés, ¿cuándo tenés idea cuándo se puede estrenar la película comercialmente? La película se estrena el 16 de agosto en los cines del circuito Inca. Ah, perfecto. Y ahora tenemos una serie de presentaciones en distintos lugares, en el auditorio de la Cancillería, por ejemplo, junto con la Embajada de Uruguay en Argentina y con el Ministerio de Cultura. Así que por suerte tenemos un recorrido bastante interesante antes del estreno oficial. Recién lo mencionabas a Fernando Cabrera, y él, justamente hay un tema de él, una canción de él, El tiempo está después, que lo canta Jorge Drexler en la película. Ustedes contaban el domingo pasado que comenzó la idea de grabar a uno de los músicos, después se fueron sumando y después todos querían estar. Exactamente. Jorge fue uno de los primeros, porque bueno, teníamos una relación con él ya de mucho tiempo, y se sumó, e incluso después, cuando vio la película ya más avanzada, quiso hacer más, ¿no? de lo que había hecho. Esto le pasó a muchos, ¿no? que se sumaron
primero más tímidamente, después entendieron que el proyecto era en serio y que les divertía también ser parte de algo que consideramos de alguna manera histórico, en el sentido de dejar reflejado un momento de la música contemporánea. Por supuesto que no pretende ser una mirada completa, porque no alcanzarían 100 películas, ¿no?, para mostrar la música de todas las formas posibles, pero es una mirada muy actual y muy contemporánea. Yo creo que nos da un reflejo, un acercamiento a la música, como decía, tomando esta frase de Abelardo Castillo, ¿no?, de un lado del otro del Río de la Plata, nos acerca a una mirada de algunos músicos, porque es, como decís vos, llevaría como varias películas poder contar toda la música de Buenos Aires y toda la música de Montevideo, pero creo que nos acerca a una mirada y un interés por la música, ¿no? Y nos da a conocer también la música de Montevideo, la música de Buenos Aires. Y esta película tiene otra particularidad, que es que nadie habla de sí mismo, ni canta sus canciones. Es cierto. Fito Páez, por ejemplo, canta una canción de Charlie sí. Y habla de Spinetta de primera mano, porque claramente eran muy amigos, se querían mucho. Y así como Mandrake Wolf canta una canción del Príncipe, o Vera Spinetta canta una canción de su papá. Bueno, fue muy conmovedor, le cuento a los oyentes, cuando contaste vos, Andrés, el domingo pasado, sobre cómo fue ese momento tan íntimo y tan personal, en el momento en que Vera Spinetta graba la canción. Me gustaría que lo cuentes. Bueno, eso fue un momento único en el tiempo, porque cuando falleció Luis Alberto Spinetta, todos, absolutamente todos los que tenemos que ver con la música argentina, por lo menos, quedamos muy conmovidos. Y nosotros estábamos en ese momento volviendo de una reunión de producción con Pablo Dacal, el protagonista, con Martín Graciano, el guionista, y con Julián Chalde, el director, en mi auto, y me llaman para avisarme de esto y nos quedamos congelados. Frenamos en la vereda porque no podíamos seguir como veníamos, era una noticia demasiado fuerte. Entonces, una de las primeras cosas que pensamos, bueno, fue si Vera, su hija, iba a querer grabar esa canción a tan pocos días de haber sucedido, pues ya teníamos pautada la grabación, y ella dijo que sí, y esa grabación es absolutamente conmovedora, y sí, ahí totalmente queda reflejada la energía de ese momento, y eso es único. Estamos conversando con Andrés Mayo sobre la película Charco. Mirá, tiene muchos momentos sublimes la película. A mí hay un momento que me gustó mucho, tal vez porque recuerdo mucho esta canción, y seguramente me vas a entender. Alfredo Zitarrosa, el violín de Vecchio, o de Vecchio. Me pareció hermoso ese momento de la película, ¿no? Y Alfredo Zitarrosa, que es un poeta espectacular y que quedará siempre en el recuerdo de todos los rioplatenses, ¿no?, especialmente para los uruguayos. Sí, como tantas cosas que pasaron en la película, nosotros tuvimos momentos de recorrida por Montevideo, por Buenos Aires, en las que nos fuimos encontrando con personajes. Y en un momento nos metimos en la feria y encontramos unos personajes lindísimos que estaban tocando el violín de Vecchio. Y los grabamos como nos puede quedar grabado en la retina cuando pasas por la calle y alguien está tocando algo que te gusta. Y es eso, la película es un poco eso también, es nada preparado, nada demasiado guionado, todo dejar que suceda y lo que está lindo lo recuperas. Pero eso llega al corazón, es la esencia misma. Sí, yo creo que hay muchas canciones, de hecho, bueno, no sé si quizás vale la pena comentarlo, la película está nominada a los premios Gardel por la banda de sonido. Así es. Justamente. Y Andrés Mayo, que es un gran sonidista, ingeniero de sonido premiado. Después vamos a contar el próximo domingo, que nos va a contar en detalle sobre el documental. Un placer enorme, gracias por haber pasado por acá, por la puerta de Nacional Folclórica en la Feria del Libro. Y si les parece, vamos a escuchar El tiempo está después, de Fernando Cabrera, por Jorge Drexler, que es un lujo, forma parte de Charco, el documental. Gracias, Andrés, un placer Muchísimas enorme. Gracias a ustedes, un placer. Chau, Andrés, un placer enorme. La música y enseguida Alan Pauls, La muralla y los libros. Seguimos aquí en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, 16 años, compartiendo los domingos de 19 a 21 horas por Nacional Folclórica, hoy en vivo, desde la Feria del Libro. Bueno, está aquí con nosotros Alan Pauls. ¿Cómo estás, Alan? Un placer enorme. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer enorme compartir esta charla con vos. Y vamos a hablar de trance. Justamente habíamos pensado en esta relación, en este vínculo de los escritores con la lectura, con estos primeros libros. Y el domingo pasado la habíamos invitado a Silvia Iparraguirre y nos estuvo hablando de la vida invisible, esta vida de lectora que primero era invisible cuando ella era chica
y cuando se sumergía en la lectura, la llamaban en la casa y ella le decían, estás en Bavia porque estaba en ese mundo invisible, ese vínculo con los libros, hasta que su vida se visibilizó y empezó a hablar de esos libros que la conectaban, que le gustaban, y esta vida tan particular y tan intensa que tuvo con Abelardo Castillo. Y pensando en este vínculo con los libros y en este vínculo del lector, coincidimos en la misma editorial, en esta colección Ampersand, que Alan habla justamente en trance de este vínculo con los libros, con la lectura. Vamos a hacer ese viaje, primero lo vamos a presentar. Bueno, vamos a presentarlo entonces a Alan, que, bueno, como todos saben, es escritor, y una vez que me ponga yo los lentes y pueda estar en la luz, voy a poder leer exactamente bien. Crítico, periodista, fue profesor de teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, jefe de redacción de la revista Página 30 y subdirector de Radar, suplemento cultural, como ustedes saben, del diario Página 12. Es autor, entre otros, de las novelas El Pasado, que fue premio Herralde en el año 2003, Wasabi, también El Poder del Pornógrafo, de la trilogía Historia del Llanto, Historia del Pelo e Historia del Dinero y de los Ensayos, Manuel Puig, La Traición de Rita Hayworth y El Factor Borges, reconocido como uno de los escritores argentinos más importantes de la actualidad. Ha sido traducido a más de 10 idiomas. Bueno, Alan, estamos hablando de esta relación con la lectura, con los libros, y vos hablás de ese encuentro entre un texto y el deseo de leer. Y es decir, la literatura de alguna forma nos acerca a esta lectura. Siempre te produce a vos este efecto de desconcierto cuando te acercás a los libros. Bueno, los libros buenos o los libros que a mí me gustan me desconciertan, no todos. Para mí el desconcierto es como una gran emoción artística. Hay muchos libros que me gustan mucho, que funcionan bien en relación conmigo, me gusta leerlos, incluso me gusta releerlos, pero no necesariamente me producen desconcierto. Cuando un libro produce desconcierto, yo creo que yo personalmente estoy frente a un objeto desconocido, y eso me gusta mucho, sobre todo, digamos, después de haber acumulado una cierta experiencia de lector en mi vida, ¿viste? Cuando empezás a pensar que ya no hay nada que te puede sorprender. Y yo creo que sigo la literatura, digamos, o lo escrito en general, sigue proponiéndome problemas desconcertantes, que es lo mejor que me puede pasar a mí, no saber muy bien dónde estoy parado. El libro hace como un recorrido por diferentes, es un glosario, y hace un recorrido por diferentes facetas tuyas y de forma de vincularte con los libros. Y me interesó, una de las tantas cosas que leí, es que decís, por ejemplo, que el lugar de la lectura, ¿no? Uno se pone a pensar y parece algo banal y dice, bueno, ¿dónde leo? ¿No? En un lugar de comodidad y demás. Y justamente para vos un lugar es el avión, en un vuelo. Sí, te diría que es casi el lugar ideal para mí para leer, porque del mismo modo que, sin sus connotaciones desdichadas, una celda sería un lugar ideal para leer para mí, en el sentido que la lectura se relaciona mucho para mí con la privación. No podés hacer nada en el avión más que estar sentado en tu butaca, estás muy limitado espacialmente, tenés por delante, yo hago últimamente a menudo viajes muy largos, tenés 12 horas de esa condición. Entonces, para mí no hay nada en el mundo, ni la biblioteca más confortable, ni el sillón más mullido, que me garanticen que durante 12 horas nadie me va a hinchar las pelotas, nadie me va a interrumpir, salvo que haya un pequeño problema técnico con el avión y todos nos vayamos a pique, pero en ese caso, bueno, moriré gozosamente leyendo lo que tengo ganas de leer. Entonces, ahí se reúnen para mí ciertas condiciones de concentración, de tranquilidad, de exclusividad, que son ideales para leer, ¿no? En general la gente protesta mucho contra los aviones. A mí entiendo por qué la gente protesta, pero en tanto que lector
cuando tengo por delante un viaje largo, estoy, yo te diría, como en la antesala del paraíso. Ahora me llamó la atención porque mucha gente tiene en cuenta a ver qué llevo, qué pongo en la valija, de la ropa, el abrigo, se fija en el clima, qué ciudad voy. Bueno, vos, de alguna forma, todas esas condiciones tienen que ver con la elección no de la ropa ni el abrigo, sino con la elección de los libros. ¿De qué forma actúan esos mecanismos para la elección de los libros? Porque incluso llegás a arrepentirte a ver si era el libro seguro que tenía que llevar. Sí, muchas veces me equivoco también, como pasa también con la ropa, ¿no? No, es muy difícil, digamos, sobre todo cuando uno viaja, calcular en qué tipo de estado vas a estar cuando estés en el lugar al que vas, ¿no? Porque ahí entran a jugar variables muy inesperadas. Pero en general, digamos, uno tiende a llevar en parte lo que está leyendo y se lo lleva. Eso siempre es un poco molesto porque vos sabés que vas a terminar ese libro en medio del viaje, y terminar un libro en medio del viaje que te trajiste desde tu país siempre es como una especie de lastre. Uno tiene la sensación como de que es un exceso de equipaje. Entonces yo en general trato de llevarme libros que sé que me van a durar. O porque son difíciles de leer y exigen, digamos, como cierta dedicación, y en un viaje muchas veces uno no tiene esa dedicación, o porque son largos. A mí me gusta mucho llevar libros largos, pero los libros largos tienen el problema del peso, ¿no? Y del tamaño. Todo esto, por supuesto, pasó totalmente de moda a partir de la existencia del Kindle y del libro electrónico. El Paul Auster con 4321. Pero bueno, no sí, problema. sí, pero digamos, me parece que si llevas un solo libro, eso es posible. Si llevas más de uno, me parece que es difícil llevar un libro muy, muy voluminoso. Y después está, me parece, siempre la expectativa de que el lugar a donde vos vas en el viaje te proponga cosas para leer que no previste, y que de algún modo te rapten y desalojen todos los libros que te habías llevado para leer. Que para mí ese es como, yo te diría, una situación casi ideal, ¿no? Cuando llegás a un lugar con tus libritos que trajiste de tu casa y de repente te das cuenta de que hay algo que te sale al cruce que no pensabas leer, que no sabías ni siquiera que existía y que te chupa durante todo ese viaje, y todos los libros que te llevaste quedan como un poco huérfanos ahí en un rincón de la valija. Para mí esa es una situación genial. Pero yo creo que el ritual de preparar el lote de libros para el viaje tiene un valor casi como de fetichismo, ¿no? Es casi más un ceremonial que lo que después efectivamente lees, ¿no? Y vos recién mencionabas el encuentro de otros libros en otras ciudades, en otros países. ¿Te pasó? O sea, ¿sos de buscar, por ejemplo, primeras ediciones o algún libro raro, o dejás que la situación, te lleve a encontrarte con algunos títulos en particular? No soy muy bibliófilo, digamos, no soy fetichista del libro en ese sentido. Tengo en mi biblioteca muchas primeras ediciones recientes, digamos, de la época en que yo empecé a comprar libros, cuando tenía, 14, 15 años, y esos libros que ya tienen hoy, 40 años, algunos son primeras ediciones que incluso deben tener una cotización bastante respetable en internet, pero no me interesa mucho ese aspecto del libro, la verdad. O sea, no me importa leerlo en primera edición o en la 15ª, no, pero sí, en cambio, soy muy sensible a los libros encontrados. Como vos decías, te vas de vacaciones o alquilás una casa o haces algo, y de repente ese lugar a donde vas, al que también llevas tus libritos de tu biblioteca, de repente te propone una biblioteca, algún tipo de biblioteca. No necesariamente tiene que ser muy sofisticada. Muchas veces en las bibliotecas más pedestres encontrás joyas geniales, por lo menos para esa situación, ¿no? Yo creo que los libros tienen una relación muy, muy particular con la situación en la que son leídos. No exactamente como canciones, me parece que las canciones son más hábiles para captar, digamos, un momento del espacio y del tiempo, pero los libros creo que tienen un poco una relación así con las situaciones, y muchas veces los libros que no son necesariamente geniales son muy apropiados para una situación, y libros que son espectaculares no funcionan con una situación. O sea que hay algo también ahí muy de afinación, digamos, ¿no? Entre la lectura y la situación en la que uno está cuando se pone a leer. Después vamos a hablar del timing, de ese timing que hablabas entre Borges y Cortázar. Gastón, vos le querías hacer una pregunta, sí, Alan. Alan, a mí lo que me interesó
mucho del libro es que abarcás la lectura o tus libros, pero no solo en el libro, sino también en condiciones, o el libro como objeto de mediación con personas, con escritores, con autores. No sé, señalo Jorge Panesi, que ha sido alguien que te ha marcado seguramente. Digamos, el libro como objeto de mediación, ¿es así? Bueno, sí, porque un libro básicamente además circula, ¿no? Uno se olvida un poco de eso, pero es un objeto que circula de mano en mano, que a medida que circula va como cargándose de ciertos sobrevalores, ¿no? Como de una especie de plusvalía que tiene que ver con el deseo que uno tiene de prestarle un libro que le gustó a otra persona, como de contagiar, ¿no? O sea que el libro también es un poco un vehículo de pestes. Y en ¿no? ese sentido también vos destacás lo que es el subrayado por otro, que es como una apropiación de otro. Sí. Bueno, a mí, por ejemplo, o sea, hay mucha gente que no soporta leer libros de otros, sobre todo cuando esos libros han sido subrayados, ¿no? A mí, si me decís que me prestás un libro que está subrayado por vos, me parece que el libro adquiere como un segundo valor, ¿no? Casi más importante que el primero, te diría, porque no solo voy a leer el libro que me estás prestando, sino que voy a leer la relación que vos estableciste con ese libro, tu modo de leer, lo que te interesa, lo que te pasa totalmente inadvertido, que a mí por ahí me puede interesar mucho. Hay algo ahí como un carácter histórico que tienen las lecturas, Las que huellas, se imprimen en los sí, libros, claro. que para mí es fundamental, ¿no? Por Y eso ahí, a mí me resulta muy difícil leer sin subrayar. Y ahí muy se ve difícil. claramente la actividad del lector, Exacto. la creatividad del lector. Sí, que leer es una práctica, digamos. Uno en general piensa que alguien que lee es alguien que no hace nada, ¿no? Y en realidad, si uno lo piensa bien, la experiencia de la lectura involucra prácticas múltiples, simultáneas, que implican también un grado de actividad muy grande, ¿no? Muy grande. No solo cerebral, quiero decir, ¿no? También perceptivo, también imaginario, también de la memoria. Sí, creo que hay ahí como que habría que reivindicar un poco esa dimensión activa, ¿no? de la lectura. Estaba pensando en Trances, el último libro de Alan Pauls, que acaba de salir, y me llamó la atención que escribiste en tercera persona, ¿no? Como que la voz del narrador va contando sobre tu propia experiencia como lector, ¿no? En este glosario que marca como un universo de Alan Pauls a través de este vínculo con los libros, con la lectura. Sí, uso la tercera persona porque me parece que me quita pudor, digamos. Si yo contara todas las cosas que cuento de mi experiencia personal como lector en primera persona, probablemente tendría un poco más de vergüenza, de meterme como con cierta cosa personal. Yo tengo como una relación de distancia con lo personal. Me interesa mucho como material literario y a la vez le tengo cierto miedo a como una especie de exhibicionismo, un cierto alarde, una cierta jactancia, aunque más no sea sutil. Y en cambio me gusta pasar todo a la tercera persona y ahí ser totalmente personal y totalmente confesional, porque me parece que la tercera persona funciona como impersonalizando algo Como que al mismo tiempo puede ser compartido mucho más fácilmente. Sí, como que te dejó mostrar otras capas, digo, ¿no? Sí, es medio como una máscara, te diría, ¿no? Como una especie de máscara neutra, que no parece tener mucha personalidad, y que me permite a mí, que estoy escudado atrás de ella, decir cosas que por ahí de otro modo me produciría un poco me inhibiría un poco decir, ¿no? Y acá me siento más desvergonzado, como más libre, sí. Yo te preguntaba, estamos hablando con Alan Pauls y hablábamos de Borges y de Cortázar, y vos decís, no hay forma de llegar a Borges a tiempo, a la hora señalada. Yo creo que más de uno se habrá sentido identificado con esto que él escribe, ¿no? No hay forma de llegar a Borges a tiempo, a la hora señalada, con todo lo que hay que tener. Con Cortázar al revés, lo imposible es la impuntualidad, su gran mérito es un mérito de timing, ¿no? Y yo pienso en esta gran cantidad de libros que muchas veces y que tantos escritores han hablado sobre la relación con los libros. Me acuerdo, por ejemplo, del Negro Fontana Rosa, diciendo, yo si veo un libro gordo, grande, me intimida, lo dejo a un costado.
No, en este vínculo, o Borges, cuando incluso él decía, si uno empieza a leer un libro y va por la página 2 o 3 o llega a la página 20 y ese libro como que no logra uno conectarlo con la lectura, hay que abandonarlo. Digo, en esto del tiempo, del timing, que uno se conecta con los escritores, hay momentos en la vida de uno que tal vez es más fácil, como decís vos, como contás vos, acercarse a Cortázar que al mundo o al universo de la literatura de Borges. Sí, seguro. Yo creo que en ese sentido me parece que Borges mismo era muy, muy claro, ¿no? Decía, no hay que leer por obligación, digamos. Ninguna lectura que responda a un imperativo que no sea el del placer de leer puede dar frutos interesantes, digamos. Él era el primer lector hedonista. Él mismo se confesaba un lector hedonista, ¿no? Alguien que solo leía por placer. Y después me parece que el timing, digamos, que dicta los encuentros y desencuentros con escritores depende de tantas cosas, digamos, de tantas cosas que uno no percibe, de las que no es consciente, que yo creo que lo único que uno tiene que pensar cuando las cosas no funcionan con un escritor o con un libro en particular es, en algún momento pasará, ¿no? Medio como confiar un poco en que también para leer hace falta como una cierta afinación, ¿no? Estar afinado con algo. No es necesariamente un problema del escritor, no es necesariamente un problema del lector. En ese sentido yo creo que leer tiene algo del orden de bailar, ¿no? Entonces por ahí no es que el otro baila mal, no es que vos bailás mal para que la pareja de baile no funcione. Es por ahí que hay algo que no es eso, como un problema de fuera de sincro. Pero eso no quiere decir que en algún momento ese sincro no vaya a producirse. Por ahí están bailando la música equivocada, por ahí están mal vestidos. No era el lugar. Claro, entonces como el amor. Que, sí, lo que no hay que hacer, me parece, es como encapricharse en echarle la culpa al otro, ¿viste? Que es como decirle, no, Borges es un plomo, o como decía Fontanarosa, los libros largos son imposibles para mí. O sea, no hay nada imposible en el reino de la lectura. Yo creo que eso es una cosa genial. Si sabes leer, o sea, si no sos... La única condena es ser analfabeto. Eso es la única realmente condena. Y ni siquiera es una condena porque también te pueden leer. O sea que también vos podés caer bajo el influjo de la lectura de otra manera. Hablo mucho en el libro de eso, de lo que significa leerle a alguien, ¿no? O porque no puede leer, o porque es demasiado pequeño para leer, el caso de cuando uno le lee a sus hijos cuentos. O sea que me parece que hay que pensar que eso que no se está produciendo, ese sincro con un libro que no se está produciendo, por ahí en algún momento se puede producir. Y si no se produce, está todo bien también, digamos. Yo tengo lagunas en mi capital de lecturas que son escandalosas, que no voy a confesar acá, pero por ahí leí, libros que no leí. Confesaste en Trance. El Martín Fierro era uno. Sí, bueno, el Martín Fierro, no leí La Divina Comedia, no leí La Guerra y la Paz, o sea, hay muchos libros que sería, o sea, que yo mismo daría por sentado que debo haber leído, que no leí, y yo no sé si los voy a leer, digamos, me encantaría leerlos. Los reservo como para una especie de tercera edad, ya cuando no esté como inmovilizado por el avión, sino más bien por mis propios límites físicos, y entonces pueda dedicarme a eso. Pero digo, no me siento culpable por eso, y odio eso, odio cuando la gente se culpabiliza porque no puede leer algo, no le sale. O porque todos lo leyeron, entonces eso necesito es como, leerlo. No, eso es como, hay que acabar con eso, eso no tiene que ver con ser culto o no culto, con ser leído o no leído. O sea, la relación con los libros es una relación muy, muy personal, y hay que encontrar su propia singularidad, no querer ser como los demás, digamos. Estamos conversando con Alan Pauls desde la Feria del Libro, La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Vamos a compartir un tema musical y luego hay mucho para hablar. Vamos a hablar sobre Piglia, sobre el cine, sobre muchas cosas. No se vayan, enseguida continuamos. La música en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. La música, decíamos, No soy un extraño, de Charly García por Fito Páez y Pablo Dacal. La Muralla de los Libros en directo desde la Feria del Libro, 16 años compartiendo los domingos de 19 a 21 horas. Y Alan Pauls se tiene que ir a dar una charla, pero antes vamos a compartir un fragmento de Trance, el último libro publicado por Ediciones Ampersand.
Leer no es solo una pasión de la imaginación, es una práctica diaria, un trabajo, una misión, una militancia, un ritual de burócrata, un tratamiento, una disciplina, una fe, una costumbre, un pecado, una inversión, un compromiso, una deuda, un hobby, una droga, todo al mismo tiempo, todo el tiempo. No hay nada que haga con la misma frecuencia, la misma devoción, la misma obediencia bovina, el mismo grado de necesidad que leer. Dormir, tal vez soñar, comer, respirar. Por naturalizada que esté, esa coextensividad entre vida y lectura no deja de asombrarlo. ¿Cómo es que una sofisticada invención de la cultura humana cobra estatuto de apremio orgánico y llega a infiltrarse en el elenco indigno pero impostergable de las llamadas funciones básicas? Bueno, ese es un fragmento de Trance y hay mucho por hablar, ¿no? Como del cine, por ejemplo, y de estos textos, cómo fuiste como de alguna forma ordenándolo, ¿no? Porque hablas del ajedrez, hablas del cine, de Godard, de muchas cosas que nos quedan pendientes. También anoté ahí tu relación con El pudor del pornógrafo, tu primer libro, ¿no? Que escrito a los 21 años, publicado a los 24, y es como un reencuentro, ¿no? Con tu mundo interno, tu mundo interior, con la literatura. Sí, bueno, me parece muy... Creo que en ese sentido la idea de la colección de Graciela Baticuore en Ampersand, que son estos textos de escritores que cuentan un poco su experiencia de lectores, es una idea muy buena y a la vez muy obvia, ¿no? O sea, ¿cómo no pensar de la manera en que lo que leen los escritores los forma como escritores, ¿no? Pero cómo no pensar en pedirles a los escritores que de algún modo den cuenta de esa experiencia, ¿no? Que yo creo que es como básicamente la experiencia más decisiva de un escritor. Un escritor puede haber vivido una vida absolutamente increíble, llena de aventuras y de peripecias, y me parece que todo eso que vivió va a ser menos importante para ese escritor que los 2 libros que haya leído, si leyó 2 libros, o los 100.000, si leyó 100.000, ¿no? Hay una relación, yo creo, como totalmente orgánica, podríamos decir, entre leer y escribir. Y me parece que es cierto que cuando uno piensa en su propia experiencia de lector, pasa necesariamente por ciertas zonas, ciertos núcleos de la experiencia personal, lo que vos llamabas un mundo interno, pero para mí, digamos, leer es más bien una experiencia como de ponerse en contacto con el exterior, ¿no? Mucho más. Es establecer relación, es entablar una conversación con otras cabezas, con otras lenguas. Es más bien incluso perderse en lo que uno lee, ¿no? Porque una de las experiencias más geniales de leer es que medio te olvidás por completo de vos. Te chupa a tal punto que ya no tenés cuerpo, ya no tenés yo, ya no tenés opiniones, ¿no? Y yo creo que esa puesta en suspenso de todo eso que forma lo que uno llamaría el mundo interno es una de las potencias más extraordinarias de leer, ¿no? Y eso te lo hace otro, porque el libro es tu otro en ese momento. Y pienso en Piglia, ya te tenés que ir y me gustaría que te quedes mucho tiempo más, pero te tenés que ir. Pero me gustaría cerrar la entrevista con estas capas que vos estás hablando, como contándole a los demás sobre un tal Alan Pauls y su relación con los libros, con la literatura, esa vida de lector y ese homenaje en estas capas que le haces también a Piglia, que fue tu primer lector, y esta devolución también pudorosa, tímida, de cómo lo contás, ¿no? Cómo te hacía esas devoluciones cuando se encontraban en el café y hablaba de tu obra. Sí, yo me doy cuenta que Ricardo funcionó para mí como un maestro zen, siendo que él no tenía nada de maestro zen. Le gustaba mucho hablar, era marxista, era muy sofisticado, no creía particularmente en las bondades de lo inefable, místico,
Y sin embargo conmigo, y entiendo que también con muchos otros escritores que en su momento fueron jóvenes y le llevaron a él lo que escribían, funcionaba un poco así, más como alguien que señalaba cosas con el dedo sin hablar, o como que marcaba ciertas insistencias en lo que uno mismo escribía y por ahí uno mismo no se había dado cuenta, que haciéndote una devolución más como explícita, ¿no? Esas devoluciones que a la gente de teatro les gustan tanto, ¿no? Como párrafos y párrafos. Acá tenemos un actor. Sí, Piglia era muy, o por lo menos conmigo fue muy así, y para mí eso fue extraordinario, ¿no? Porque al mismo tiempo yo lo admiraba mucho, no solo como escritor, sino como lector, porque era un gran crítico, y todo lo que él leía, en lo que leía me parecía siempre absolutamente revelador. Entonces tal vez en ese sentido empezó decepcionándome, no está hablando sobre lo que yo estoy escribiendo y lo que le di a leer, y muy rápido entendí que había ahí como una manera de señalar, ¿no? Que era mucho más importante y mucho más genial para mí como escritor primerizo que cualquier devolución así pormenorizada que me hubiera hecho, ¿no? Para mí esos encuentros que teníamos eran encuentros totalmente, bueno, de formación, ¿no? Yo me siento como un discípulo de Ricardo, pero en ese sentido, ¿no? No en el sentido de que él me decía lo que tenía que hacer o me decía lo que no tenía que hacer. Jamás emitía juicios, jamás había como opiniones en el medio. Era más bien como un psicoanalista, funcionaba también, ¿no? Que es lo más parecido a un monje zen, sí, que tenemos en Occidente, ¿no? Y hablando de zen, trance justamente es como ese momento, ¿no? Que nos conecta con un libro. Cuando hablabas recién de empezás a leer y te dejás llevar por ese nuevo mundo, ese nuevo universo que nos da ese libro, ese vínculo que se genera, y es estar en trance. Así como le pedimos a los oyentes que no queden en trance, que se queden. Ya viene Gabriela Cabezón Cámara del programa. Alan, un placer enorme, gracias. ¿En qué mesa vas a estar ahora en la Feria del Libro? Es la mesa de la presentación de 3 libros de esta colección de Ampersand. Está Burucúa, está Silvi Parraguirre y estoy yo. Y hablamos con Matías Serra Bradford. Bueno, gracias, un placer enorme. Gracias Alan. a ustedes por invitarme. Un placer. Chao. Vamos a la música y enseguida continuamos en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. La música en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos a Ana Prada haciendo Tu Vestido. La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, 16 años junto a ustedes, los domingos de 19 a 21, transmitiendo en vivo. Son las 19:59 minutos desde la Feria del Libro, esta edición número 44. Bueno, y ahí ya está acá, ya estuvimos haciendo fotos, viene a dar una charla, ahora no sé a dónde se va. Gabriela Cabezón Cámara, un placer enorme. Un placer para mí, muchas gracias por invitarme, Ana. Bueno, ¿dónde estuviste? Contame un poco, ¿pude espiar? Estuve en una mesa del diálogo de escritores latinoamericanos junto a Cintia Rimsky, a Natalia Mardero. Cintia es chilena, Natalia es uruguaya. La mesa fue coordinada por Gabriela Borrelli Azara, que es una periodista y columnista de Radio Nacional, sí, también. Claro, poeta también. Poeta también y narradora, bueno, muchas cosas hace Gaby. Y bueno, la mesa se llamaba Hay un boom, me olvidé, boom de literatura femenina o algo así, algo por el estilo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero la vamos a presentar a Gabriela. Gabriela Cabezón Cámara nació en San Isidro en 1968, estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, fue becada en la Universidad de Berkeley. Entre sus libros podemos señalar La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Romance de la Negra Rubia, y el último publicado recientemente y del cual me gustaría que hablemos porque tiene que ver con esta cuestión del feminismo, tiene que ver con Las aventuras de la China Iron, que es una relectura de La Gauchesca, pero bueno, ya nos vamos a meter. Ella es Gabriela Cabezón Cámara y nos está acompañando. Bueno, estábamos hablando recién con Alan Pauls sobre el vínculo con los libros, con la lectura, ¿no? Como esta mirada, por un lado, que cuando uno es chico nos conecta con este mundo invisible de la lectura, en la selección de los libros. Pensaba en cómo fue tu biblioteca en la infancia, cómo te relacionaste con los libros.
Mira, desde muy nena me interesaba eso, las letras, andaba por la calle, decía mi mamá, ¿qué letra es esa? ¿Cuál es esa? Mirando los carteles, dirían panadería, o López vende, esas cosas que hay por la calle, ¿viste? Sí. O iba Perón. Y entonces nada, me fui aprendiendo las letras hasta que fui al colegio y ahí las aprendí bien. Lo que me pasaba siempre era que me encantaba que me contaran historias y libros en mi casa no había porque mis viejos eran proletarios y los libros, así como son caros ahora, eran caros entonces y eran como realmente un objeto suntuario, ¿no? Imagínate que son 4 personas, ganan 25 o 30 lucas, digo, no éramos pobres, pero te la encargo vivir con esa guita de 4 personas. Entonces no había bienes suntuarios. Pero mi papá, supongo que mi mamá también, advirtiendo mi interés por los libros, que era algo bien valorado por ellos, aunque ellos no leyeran, porque no tuvieron las posibilidades, sí querían que nosotros lo hiciéramos. Y a mí me encantaba. Entonces me compraron una colección de Editorial Sigmar, stand que está acá nomás, por eso me acuerdo también, de tapas duras, con unos dibujos muy estilizados, tipo Disney, que reversionaba para niños clásicos, como algún cuento de las 1000 noches y una noche, muy reversionado, porque vieron que esos cuentos están buenísimos, son re hot, pasa de todo ahí. Bueno, acá no pasaba nada. O algo de tipo Gulliver en el País de los Gigantes, algo de Swift, o La Bella Durmiente, ese tipo de cuentos clásicos. Y ahí fue la primera vez que yo leí por mí misma y lo que encontré fue una cosa maravillosa. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivo si caigo en una isla de gigantes? ¿Qué hago? Si se me aparece un genio que sale una lámpara, ¿qué le pido? Tuve tiempo para pensarlo, todavía estoy pensando. Yo tenía con la literatura una relación muy utilitaria, ¿viste? Yo pensaba que ahí estaba el mundo, que el mundo era así, que yo me estaba preparando para vivir en el mundo. Tenía razón, pero no del modo... pero no del modo en que yo creía que iba a tener razón. ¿Viste? Realmente yo sentía que me estaba preparando para vivir en el mundo, que ese mundo además era mucho más interesante que el que yo conocía, o sea, era mucho más interesante Gulliver que mi mamá, o que mi papá, o que mis tíos. Era mucho más copado Aladino que mi hermano. Esto sin ofender a nadie, perdón a todos. Pero era como... había otros mundos, había otras formas de vida y yo me podía identificar con esos personajes y vivir un poco esas otras vidas. Y me parecía lo más. Y además, como el acto de la lectura era especialmente valorado en esta familia de proletarios que querían para sus hijos un futuro un poco menos difícil, mientras yo leía nadie me jodía y eran bastante sacados, así que era buenísimo tener esa especie de burbuja donde nadie te iba a agredir, no se iba a sacar de quicio, mientras lo estuvieras haciendo. ¿Y el diálogo con esos libros? ¿Cómo fue? ¿Qué diálogo entablás con los libros que lees? Bueno, el que entablo ahora es muy distinto que el que entablaba entonces, pero durante muchos años tuve una relación como muy fetichista con los libros. Yo sentía que tenía que tener libros y... y para estar acá, sí, me pasa mi novia y otras amigas y amigas, ella no es mi amiga, bueno, yo sentía que donde hubiera libros yo estaba segura, seguramente por una prolongación de esta situación que te digo. Y durante muchos años mi relación fue esa. Yo tenía que tener libros encima, llevaba 10 libros en la mochila, no sé cómo tengo espalda todavía, porque era mi manera de sentirme segura. Después cuando me fui de la casa de mis viejos y tuve todo un periplo de derrape, porque bueno, yo también era proletaria y tenía un trabajo de mierda, a veces me alcanzaba para alquilar, a veces no, entonces iba a parar a casas de amigos. Tenía libros, o sea, donde yo me instalaba, me ponía una biblioteca alrededor y sentía que me protegían. De hecho, tomé decisiones. Me acuerdo que tenía 17 y había laburado vendiendo seguros del Automóvil Club en una esquina en Bartolomé Mitre, Florida, todo el verano. Y había juntado bastante plata. Algo como yo te dijera, hoy 30 lucas. A mí me parecía, wow, me sentía Donald Trump. Y tenía que elegir entre irme de la casa de mis viejos o hacer lo que hacían mis amigos, que era irse de viaje por Latinoamérica. Y yo no sabía qué hacer porque tenía que irme de la casa de mis viejos. Pero el viaje por Latinoamérica estaba bueno. Así que agarré un libro de Dostoyevsky, El Príncipe Idiota, y no sé qué leí, pero ahí me quedó clarísimo que me tenía que ir de la casa de mis viejos. O sea, mi relación con los libros era una relación que excedía mucho la relación que incluso yo le recomendaría tener a alguien. O sea, con los libros me hacía la casita donde estaba segura.
A los libros les preguntaba qué tenía que hacer con mi vida. Era una relación muy de entraña, ¿viste? ¿Y la escritura cuándo aparece? Y aparece casi simultáneamente con la lectura. Enseguida me puse a escribir cositas y me pasaba que a la gente, no sé, a las maestras, a las alumnas, les gustaba. Y entonces, que a las maestras les gustara, a mí me daba como cierto pasaporte, cierta comodidad. Yo sabía que después podía mandar otras cagadas, pero que si escribía algo bueno más o menos me perdonaban. Entonces era como un seguro de vida, ¿viste? Y también esta misma relación que te digo de supervivencia, fue todo supervivencia. Sí, lo tuyo pasó por ahí. Lo mío fue sobrevivir hasta hace poco. Recién ahora puedo elegir qué hago. Me pasé la vida corriendo para no volver a determinados lugares y para construirme las herramientas y los recursos que me permitieran vivir y elegir algo de vez en cuando, ¿viste? Gabriela, en tu literatura también hay un gran espacio para los sin voz, para ciertas voces subalternas. Me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con las aventuras de la China Iron, pero también en Bella, el lugar de la mujer, esa voz silenciada. Esa relectura que vos haces del género gauchesco, esa operación de ir en búsqueda de esa voz forcluida, escamoteada, ¿es un gesto político? Bueno, sí, en más de un sentido. A mí, yo no lo inicié eso como gesto político, sino como, ay, me voy a redivertir, estoy siendo tan delicada, me voy a divertir mucho, voy a escribir gauchesca desde la mirada de una mujer. Después, bueno, no es gauchesca, no es exactamente una mujer, es un portento, la China, y son dos operaciones políticas, ¿no? Una es contar eso que no estaba contado, y otra, si uno revisa lo que es la tradición en la literatura argentina, eso que se da en llamar canon, y es un horror, pero que existe, y fuimos educados en eso, y yo también, si me preguntás escritores referentes, te voy a nombrar algunos que son del canon fuerte, primero que nada, porque yo también aprendí eso. Entonces, en toda esa tradición, la gauchesca y Martín Fierro en particular han tenido muchas reescrituras, apropiaciones, discusiones, siempre realizadas también por escritores varones. Y a mí me gustó decir, ¿sabes qué? Ahora lo voy a hacer yo. Y listo. Sí, además hiciste una deconstrucción, ¿no? Con el Martín Fierro. Fue realmente una deconstrucción para tener como otra mirada, una mirada que no aparecía. Claro, es una mirada que no aparecía. Es contar en un sentido una historia parecida, pero luminosa y feliz. O sea, Martín Fierro es un hombre que es destruido por el Estado, destruido completamente. Es eso, es un hombre que se vuelve incluso malo, horrible, porque, bueno, no te vuelves bueno cuando te trata muy mal, muy seguido, se te complica mucho la vida. Y ese Estado lo que está haciendo en ese momento es consolidar un proyecto de nación agroextractivista que para hacer necesita aplastar al sujeto social gaucho, necesita matar a los indios para sacarle la tierra. Bueno, y es lo que hace ese Estado-Nación, y eso es lo que cuenta Martín Fierro, aún a pesar de Hernández, que la parte de criticar al estanciero no le gusta. De hecho, cuando dice quiénes se llevan a los gauchos de sus casas, habla del juez. Nunca dice quién le manda la lista de gauchos discoros al juez para que los manden a la frontera, ¿viste? El estanciero, papi, ¿quién va a ser? Si sé que los conoce, ¿viste? Y también me gustaba criticar eso, ¿no? Ese proyecto de país y esa economía que se consolidó así, porque lamentablemente todos los intentos de industrializar la nación fracasaron. Y es un proyecto que fue homicida cuando surgió y es homicida hoy. Por eso estamos envenenados, por eso somos pobres, porque vender materias primas no es buen negocio. Mejor nos iría no tener nada de materia prima y hacer software, no sé, cualquier otra cosa. Entonces me gustaba también pensar ese proyecto de consolidación nacional y me gustaba hacerlo todo desde una mirada amorosa y luminosa y feliz y dispuesta todo el tiempo a tomar los riesgos del amor en sentido amplio, el amor por las plantas, por los animales, por las personas, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por todo, por el cielo, por las aves. Y por este espacio, en el aire de Radio Nacional Folclórica, haciendo La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, vamos a compartir un tema musical. ¿Te quedas un ratito más? Pero dale, como no, encantada. Bueno, vamos a la música, enseguida continuamos. La música en
La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos a Jorge van der Mole con su tema Sueñero. Ya que está aquí visitando, pasando por acá, la quiero saludar a Sol de Prensa de Feria del Libro y todo el equipo de Prensa de Feria del Libro que nos dieron una mano bárbara. Le agradecemos a todos, un equipo impecable, están siempre presentes, nos consiguen notas, así que gracias, es un placer enorme compartir el trabajo con todo el equipo de prensa de la Feria del Libro. Y vamos a la Biblioteca Nacional porque se viene una gran muestra. Se viene una gran muestra y que tiene eje en 3 momentos históricos muy importantes y que van a cambiar de alguna manera el escenario de lo que fue el mundo de alguna manera. Tiene que ver con insurgencias, así se va a llamar la muestra, y que va a hacer foco en París, el mayo 68, la revolución de los estudiantes y los obreros, en Praga y la revolución. En realidad el pedido, sobre todo en esa primavera de Praga, donde se pide por un socialismo de rostro humano. Rostro humano significaba reivindicar ciertas cuestiones mínimas para nosotros hoy, como es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la posibilidad de tener otros partidos políticos. Bueno, eso fue arrasado en Praga con los tanques soviéticos y que también de alguna manera iba a marcar a su forma el fin del sueño comunista, porque si se pedía por una sociedad más igualitaria, la matanza dejaba desacreditada completamente ese sueño de otro mundo mejor. Y también la muestra de la biblioteca va a ser centro en Tlatelolco, es la Plaza de México, donde también hubo en México un pedido de estudiantes, obreros, exigiendo un cambio a lo que era el gobierno del PRI, pero que terminó también otra vez en matanza. Y de alguna manera esas 3 insurgencias son 3 pedidos muy claros, son demandas muy claras por un mundo distinto. Bueno, desgraciadamente no lo hemos logrado, pero bueno, trataremos de lograrlo de alguna forma. Bueno, y se viene entonces esta muestra en la Biblioteca Nacional. ¿Sabés cuándo se inaugura? Se va a inaugurar este mes, fines de este mes. Insurgencias exhibe, además quería destacar esto, el valioso patrimonio de la Biblioteca Nacional. Entre otros documentos se destacan los registros fotográficos del archivo Crónica sobre el Mayo francés, la primavera de Praga y el movimiento estudiantil mexicano. Ensayos, literatura y poesía alusivas, en fin, vamos a recorrer entonces momentos históricos y momentos que desgraciadamente no pudieron llegar a buen puerto, pero bueno, tal vez en otro momento. Bueno, y si quieren saber más, vos estás leyendo parte de la información de la revista, el último ejemplar de Cuaderno, la revista que edita la Biblioteca Nacional, y que han salido unas cuantas notas, porque en estos días han pasado por la Feria del Libro gran cantidad de escritores, pero también pasaron por la Biblioteca Nacional. Contábamos Paul Auster el sábado, el lunes a la mañana estuvo Richard Ford, el jueves fue el turno de Coetze, hablando sobre una película y además parte de estas entrevistas que se le hicieron a estos escritores está en este último número de Cuaderno, como así también las muestras. Y nos debes la entrevista de Auster que vos hiciste y ya la vamos a tener para todos nuestros oyentes, porque la verdad que es un gusto cuando una personalidad tenemos la oportunidad de entrevistarlo, es un gusto compartirlo. Bueno, justamente ahí Auster nos habla de su relación con la lectura, ¿no? Con los libros. Y Oswald, ¿qué tenemos por acá? Muestras itinerantes por la fuerza del trabajo, fotografías del año 1860-1940. Fíjate que son imágenes de una parte del rico acervo de fotografías de los siglos XIX y XX de la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional. Esto está en la Municipalidad de San Antonio de Areco. Se puede visitar hasta el 21 de mayo, de lunes a viernes de 11 a 17, sábados, domingos y feriados de 9 a 17, en el Museo Municipal de Artes Plásticas, ahí en la calle Lavalle 373, San Antonio de Areco. Un saludo para toda la gente de San Antonio de Areco. Así es, porque son las muestras, justamente lo que contaba Osvaldo, ¿no? Estas muestras itinerantes que estuvieron en la Biblioteca Nacional y que cuando son pedidas por instituciones o museos, organismos o sedes de universidades, viajan por todo el país, tienen que acercarse a la Biblioteca Nacional, pedirlas, estas muestras, y no sé si tenés ahí algún dato como para que se puedan comunicar, pero son muestras que estuvieron en la biblioteca y que viajan por el país recorriendo. Hay muchas, el caso de Quino, el caso de la muestra de Fontana Rosa,
Los oficios de la palabra también de Rodolfo Walsh, también estuvo itinerando. Hay otra, mirá, muy interesante, que es Horacio Quiroga, del banquete a la selva. Son fotos de una vida. La muestra exhibe fotografías tomadas por el escritor Horacio Quiroga durante su estadía en la selva misionera. Esto es en la Universidad Nacional de Tucumán. Centro Cultural Eugenio Fabio Pirla, 25 de mayo 265 en San Miguel de Tucumán. En Tucumán, sí. Bueno, ya en Tucumán han viajado varias muestras. Sí, es una de las provincias que más requiere las muestras de la Biblioteca Nacional. Así es. Vamos a compartir un tema musical y luego sí, a ver si preparamos la columna de fútbol, hablar de un poco de fútbol y literatura, como pasó con Almagro. Bueno, vamos a la música y enseguida continuamos. La música en la muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos a Bajo Fondo con Gustavo Cerati y Gustavo Santaolalla haciendo El Mareo. Estamos transmitiendo en directo desde la Feria del Libro, la Biblioteca Nacional, en la muralla y los libros, con sus 16 años, los domingos de 19 a 21 horas. Está tentado. En vivo, las 20 horas 30 minutos. Bueno, y después vamos a hablar de... Patinó. Uy, acá un compañero de la Biblioteca Nacional que se acerca a saludar. Está comprando libros. Está comprando libros. Sí, muy bien. Tal vez se pueda quedar unos minutos y nos cuentan qué está trabajando, porque se vienen varias muestras en la Biblioteca Nacional. Claro, sería muy interesante. Bueno, y vamos a contarles sobre Here and Now, aquí ahora, el documental que se presentó en el Malva. Así es. Estuvo Paul Oster en la Biblioteca Nacional y el lunes en el Malva se presentó este documental de Teresa Costantini, un documental bellísimo. Hermoso, sí, un documental que se tuvo como origen, Paul Oster y John Coetzee se conocieron en una feria en Australia, allá por el año 2008-2009, y se propusieron hacer de cuenta que una vez al mes en un restaurante, en una charla en esa mesa, ellos iban a hablar. Y dijeron, por las distancias que tenemos nosotros, vamos a hacerlo por escrito. Claro, en realidad surge la idea cuando ellos se encuentran en Australia. En Australia, así es. Y a partir de ahí, luego Paul Oster le propone, no vamos a contar todo el documental, pero sí un poco el disparador. Claro. Paul Oster le propone a Coetzee justamente hablar sobre uno de los libros que estaba editando sobre Beckett, y a partir de ahí como que surge la idea de esto que contaba Juan, ¿no? Encontrarse como si fuese un encuentro real, verídico, en un café, y hablar no solamente de Beckett, sino de diferentes temas, pensándolo ya desde el comienzo como un libro, con la idea de un libro en estas correspondencias. Así es, pero el hilo que atraviesa este documental es la amistad. Ellos dicen en un momento la transparencia y la admiración como cimientos de una amistad. Es muy lindo porque en el frío invierno de Nueva York está Paul Oster y en el cálido verano del sur de Francia está John Coetzee. Entonces vamos viendo cómo pronuncio bien, cómo ellos van hablando de esas cartas que se cruzaron entre el 2010 y el 2012, que dio origen al libro en el año 2014 que se presentó acá en la Feria del Libro. Claro. Y ese fue el disparador de este documental que filmó Teresa Costantini. Bueno, Teresa Costantini, que va a venir al programa el domingo 20 a hablarnos sobre este documental con esta música tan linda que fue compuesta para el documental especialmente, ¿no? Esta música ciudadana, esta música de Buenos Aires. Sí, mucho tango, muy lindo. Mucho tango, así es. Sí. Y me interesa como esta mirada, esta mirada de los escritores, ¿no? Que uno a veces se pone a pensar. Paul Oster, que lo contó en la Biblioteca Nacional, él sigue escribiendo en máquina de escribir, ¿no? Uno en el documental puede ver esas imágenes, puede encontrarse con su estudio, con sus libros, con su escritorio, y con esa máquina de escribir que nos contaba en la Biblioteca Nacional, que estaba a media máquina porque se le había roto, y consiguió una persona en Nueva York, en todo Nueva York, que la pudo arreglar. Y gracias a dos amigos que le regalaron también máquinas de escribir que tenían heredadas, porque ya las máquinas de escribir uno se pone a pensar ya en términos de museo, ¿no? Y sin embargo sigue escribiendo con la máquina de escribir Paul Oster. Así es. Y ¿sabes qué me recordó? Tuvimos la posibilidad de estar con posterioridad al documental, que les aclaro, el miércoles 9 de mayo hay otra pasada, 18:30 en el Malva. Pudimos ver la charla entre ellos dos, que estuvo Teresa Costantini también, escuchar, perdón.
Y me acordaba de las palabras de Silvia Iparraguirre cuando el domingo pasado nos hablaba sobre su libro La vida invisible y la soledad del lector. En un momento Paul Auster dice, mi otro yo ausente, le definió a John Coetzee, como le dijo, estás en mi mente mientras yo te hablo. Y lo hizo como paralelismo con lo que está escribiendo ahora sobre un escritor fallecido hace 160 años, y dice que él siente que habla con él después de esta experiencia de ellos dos. Qué bueno lo que sucede cuando uno va conociendo, cuando uno le gusta a un autor y va conociendo un poco cómo se va construyendo su propia obra, su propia literatura. Uno se va encontrando como con pequeños rastros de su obra y va armando también como ese mundo, ¿no? de cómo escribe, de qué lugar escribe, cómo piensa. Y este vínculo también con el cine, este vínculo de amistad, como decías vos, que fueron trazando y que en un punto también lo comparan con el matrimonio, ¿no? Estos espacios que se dan en la amistad o que se soportan y se aguantan en el matrimonio. Así es, y algo lindo que quería destacar, que lo relacioné con hoy hablamos con Alan Paul sobre el pudor del pornógrafo, mencionaste vos, y este libro que fue su primer libro, que se reeditó hace unos años, con un posfacio inédito del autor. Alan Paul dice en el posfacio que este libro que él escribe es del género epistolar. Y ellos justamente hablaban que algo positivo, decía John Coetzee, que de las ventajas del formato epistolar es que no podíamos registrar los eventos posteriores, sino los que sucedían aquí y ahora en el mundo, a diferencia de un documental, claro, cuando uno puede llegar a intercalar, o a diferencia del cine, ¿no? Que uno juega con los tiempos e intercala la fotografía de ese momento y el futuro. Así es. Bueno, qué lindo estar haciendo el programa hoy desde la Feria del Libro, la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Compartimos espacios con dos grandes escritores, dos miradas muy diferentes. No se vayan, vamos a compartir un tema musical y después le quiero preguntar a Osvaldo, que estuvo en la cancha. ¿Después de cuántos años que no ibas? 10 años. Después de 10 años, qué experiencia haber ido y decime quiénes estaban jugando, quiénes jugaban esa tarde. Bueno, una pasión de los sábados. Era la final entre Almagro y Aldosivi, que se jugó por un ascenso a primera en la cancha de Arsenal de Sarandí, y que Almagro, bueno, fue derrotado 3-1. Hay una esperanza más para poder subir, pero bueno, esa final se perdió. Fanático. Sí, sí. Hay un escritor también español acá, que es muy fanático del Club Almagro. Bueno, después vas a leernos. ¿El tiempo leemos? Sí, dale. Bueno, vamos a compartir un tema musical y enseguida continuamos desde la Feria del Libro, haciendo La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional Folclórica. No se vayan. La música en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Escuchábamos a Ramón Ayala haciendo Canto al Río Uruguay. La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, 16 años junto a ustedes, compartiendo los domingos de 19 a 21 por Nacional Folclórica. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara. Le decía que qué bueno este encuentro con ella. Juan Villoldo, que es nuestro columnista de cine, nuestro crítico de cine. Relacionaste lo que contaba Gabriela con una situación de una película. Sí, así es. Ayer vi la última película de Roman Polanski, se llama Basada en Hechos Reales. Si a alguno como espectador a veces le molesta o no quiere que le spoileen el comienzo de la película cuando dice basada en hechos reales, acá el título se llama así, está inspirado en un libro. Y acá la protagonista es una escritora que presenta en la Feria del Libro de París, presenta su último libro, y ella cuenta y confiesa a una fan que se le acerca, que tiene una relación especial y que se les recomiendo que lo vean, pues es muy interesante. Le cuenta que ella lleva siempre 4 libros, y cuando Gabriela recién decía que cargaba con libros, me recordó eso. Tiene 4 cuadernos, los cuadernos donde ella escribe las ideas del libro, las cosas que les va inspirando en el día a día y cuando empieza a escribir el libro. Así que eso me recordó. ¿Cómo pensaba en el cine, no? Y en relación a la literatura, ¿qué películas te interesan? ¿Cómo es tu vínculo con el cine? Bueno, esto que voy a decir es medio un papelón, pero yo vivo dentro de un frasco. No tengo tele, no tengo radio, voy muy poco al cine, voy muy poco al teatro. Cuando voy soy muy feliz, me gusta mucho tanto el cine como el teatro. Cuando voy a una radio la paso bomba, quiero hacer programas. O sea, me encanta todo, pero yo vivo en un frasco, no sé por qué. Ahora con las redes estoy un poco más comunicada que antes
Y estoy pensando, qué sé yo, tengo muchas ganas de ir a ver la última película de Mariano Ginás, ponele, que recuerdo haber visto Historias Extraordinarias y haber visto Balneario, fascinada, y sé que lo voy a disfrutar. Me gustó mucho la última de Martel. Bueno, me gusta lo que nos gusta a todos en líneas generales, no tengo ahí una cosa que dices, ay, qué original esta mina, mira lo que vio esa película del coreano tuerto virgen, no la vi. Pero sí, son cosas que me encantan, igual que el arte visual, que cuando puedo voy, veo muestras, pero realmente trabajo mucho para vivir y vivo, viste, como superada. Parte de mi trabajo consiste en leer un montón las obras de los otros y me queda muy poco tiempo para todo, para escribir yo, por ejemplo. Yo escribo los fines de semana, en el tiempo libre que me queda del laburo que hago. Entonces es como, vivo muy superada por todo y después me cuesta un montón hacer un hueco, decir, no, bueno, voy a cortar acá 4 horas, voy al cine, o corto 4 horas, voy al teatro. Me encanta, pero se me complica un montón. Juan, vos tenías saludos, nos están escuchando desde Australia. Sí, es desde Australia. Una amiga, Soledad Naveira, nos está escuchando, dice que le encanta el programa. Allá son las 7 de la mañana. Mira, a las 7 de la mañana te están escuchando. Hola Soledad, gracias por madrugar y escucharnos. Este es un programa buenísimo, yo voy a hacer lo propio. Bueno, me alegra. Hoy sumamos una nueva oyente, ¿no? Absolutamente. Bueno, contame cómo nace la idea de las aventuras de la China Iron. Me habían dado esa beca generosísima en Berkeley por no hacer nada, una genialidad. Yo tenía que estar ahí, leer, caminar entre las secuoyas y ese lugar que flashero, los autos paran para que crucen las ardillas. Es realmente increíble. Yo estaba leyendo mucha gauchesca y ahí pensé, pero acá no habla ninguna mina. Ay, qué divertido, voy a hacer una... Así de huevón fue. Uy, qué divertido. Tomaba mucho Pinot Noir, porque el Pinot Noir de California es... Pega mal. Súper, no, pega re bien. Yo estaba re contenta todo el día. Entre las ardillas. El Pinot Noir. El Pinot Noir, las ardillas, las secuoyas, andaba como loca. Y ahí se me ocurrió... Esto pensé que me iba a divertir mucho y en efecto fue así. Gabriela, ahora un poco más, y continuando con este, quiero retomar con esta voz de la mujer que no está en la gauchesca, pero que estaba ocluida. De hecho, hoy se empiezan a hablar y se empiezan a visibilizar problemas que tienen que ver con desmontar la heteronormatividad. Y me parece que en estos gestos también son formas de poner en cuestión estas nuevas formas de hacer literatura, de rescatar ciertos o generar mundos distintos. Por eso me interesa esa voz ausente, pero que estaba presente, silenciada. Desde ahí recupero entonces, desde tu militancia, ¿cómo es esto de pelear por las mujeres? Bueno, me parece que es, para empezar, vivir de determinada manera, todo lo libre que puedo vivir. Por supuesto que nada, trabajo, tengo que ganar plata y entonces no puedo hacer todo lo que quisiera, ni como quisiera, pero después llevo una vida bastante parecida a la vida que quería llevar ahora, a esta edad, más o menos me sale así. Me parece que eso ya es una manera de militar el feminismo, o sea, vivir, ser vos misma sin que... Tratar de que no te impongan cosas que no quieras. Después, bueno, está el de ser un trabajador, que eso ya lleva siempre que te impongan algunas cosas que vos no quieras, pero eso no tiene tanto género, creo. Y después, yo no milito cuando escribo. Yo cuando escribo me divierto, cuando escribo releo la tradición de lo que está escrito. Por supuesto que no puedo dejar de ser yo mientras escribo, pero lo que yo trato es de hacer literatura. No, yo no hago una literatura ni femenina ni feminista, yo escribo literatura, ¿viste? Y eso es también cuestionar ese universal, porque a ver, ahora, ¿qué es lo universal? Lo que escribe un varón de clase media o alta, más bien tirando a alta, heterosexual y blanco, es una porquería, es universal. Entonces, lo que sí se trata es de ampliarlo, pero eso pasa en todas las órbitas de la vida. Es como cuando yo decido con quién quiero estar, con quién vivo, con quién duermo, o decido cómo gasto mi tiempo libre. Son todas maneras de expandir un poco lo que se considera universal. Me parece que es lo mismo. Y respecto de la China Iron, yo sí, hay una operación política ahí, la veo,
la recorrí muy feliz, pero lo que yo hice fue divertirme mucho, ser muy feliz mientras escribía. Era un momento de mi vida, después de Berkeley, muy duro, porque mi papá estaba agonizando, mi papá era un hombre muy saludable que tuvo Parkinson, y para cuando se murió la enfermedad llegó hasta el último momento que podía llegar esa enfermedad. Y era todo horrible, muy difícil, me estaba separando, era todo muy difícil. Entonces yo quería escribir algo que a mí me hiciera feliz escribir, con una música, con una luz. De hecho, ese libro cuenta la historia de China Iron, pero cuenta muchísimo la luz de la llanura. Es un libro que habla de la luz, constantemente. Es más difícil decir de qué se trata una novela y yo te diga de la luz. Voy a decir, ¿qué te pasa, claro, loca, larga, el Pinot Noir? Pero esa novela se trata de la luz, en todo sentido. Esa novela también intenta postular un mundo utópico, con mis escasas herramientas. A ver, no soy socióloga, no soy filósofa, soy una escritora que flashea algo. Pero sí me parece que la filosofía contemporánea es una filosofía horrible, pesimista, que deconstruye el capitalismo, pero todas esas becas que tienen, esas vidas privilegiadas que tienen, no les alcanzan para poder pensar en una alternativa. Porque ¿sabés qué? Si vos me contás el horror y me decís, ¿no hay alternativa a esto? Estás trabajando para el horror. O sea, si tenés la beca de no sé qué hostia, vivís en una ciudad chiquitita europea que vas caminando en bicicleta a todos lados, sos un privilegiado total. Bueno, usa esa cabecita para hacer algo más que reforzar el horror. Como me parece que está faltando, y me parece que lo tenemos que hacer nosotros, en la medida en que podamos hacerlo. Digo, yo casi no tengo herramientas para pensar ese otro mundo, más allá de las del deseo. Pero todos nosotros que trabajamos en la cultura, podemos y debemos empezar a pensar eso. Y digo todos nosotros, todos los que estamos acá. Sí, de alguna forma vos hablabas, es como una especie de liberarte de todo, ¿no? Cuando uno lee las aventuras de la China Iron, porque atraviesa como la condición socioeconómica, la condición cultural, de género, ¿no? Y esto que hablabas vos, por sobre todas las cosas, es como la observación del paisaje. Sí, me parece que hay algo en lo que es el paisaje, en la naturaleza, que es tan hermoso de contemplar. Hay algo de la contemplación que es tan saludable. Hay algo de la vida creciendo y reproduciéndose, ya sea un arbolito creciendo, un yuyito saliendo, que es pura belleza. Y poder detenernos a mirarlo y a gozarlo es una microrevolución. O sea, paro todo y ¿sabes qué? Me quedo mirando ese arbolito. Y se va toda la mierda. Y es una microrevolución en el sentido de usar tu tiempo como vos querés. Como ponerte a la noción de que hay que producir todo el tiempo. No, bueno, no tengo ganas de producir todo el tiempo. Quiero darme una hora mirando el árbol, qué sé yo. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué estás escribiendo? Porque sabemos, en la Biblioteca Nacional vos estuviste en una charla que era cómo escriben los que escriben en ese ciclo, y ella hablaba de que ella iba con sus libretitas anotando. ¿En qué estás trabajando? Mira, estoy en algo muy incipiente. Te puedo decir que acontece en toda Latinoamérica, que es un periplo latinoamericano, pero no puedo decir mucho más porque viste que la idea de una novela es un poco casi una estafa. Entre lo que tengo idea y lo que pasa cuando efectivamente estoy avanzada en la escritura, hay mucha... ¿Las novelas vienen de cuentos? ¿Son ideas pensadas como novela o cuentos que son transformados en novela? ¿Cómo es ese trabajo también? Yo, en mi caso, pienso en novelas. Y vienen de imágenes, de sonidos, de cualquier cosa. Pero siempre pienso en novelas. Cuentos hago cuando me piden cuentos. Y por algún motivo me parece bien hacerlos. Gabriela, ¿te queda alguna otra pregunta? Porque se tiene que ir, Gabriela. Ah, listo. Tiene que ir. Perdóname, ¿ese periplo Seguiremos. latinoamericano es el viaje que no hiciste? ¿El que tuviste que elegir entre irte de tu casa o...? Podría ser. Es un poco más aventurero que el que yo hubiera hecho aún en esas circunstancias de la adolescencia y todo eso que es tan divertido. Bueno, queda pendiente un próximo encuentro en Radio Nacional. Me encantaría. Vamos tranqui, llevo un Pinot Noir, llevo en serio. ¿En serio? Ustedes ponen el queso. Perfecto. ¿Vamos? Obvio. Vamos, quedamos así. Gracias, un placer. Gracias, enorme. chicos, fue un placer. De Bueno, verdad. vamos a la música, la despedimos con un aplauso. Gabriela Cabezón Cámara pasó por La Muralla y los Libros desde la Feria del Libro. La música en La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Estábamos escuchando a Jorge van der Molle. No, Jorge van der Molle lo escuchábamos antes. Ahora estamos escuchando al dúo Orozco
Barrientos haciendo Celador de Sueños. Y pasó por aquí, lo retuve unos minutos porque se tiene que ir a 2 presentaciones. Nacho Iraola, director editorial de Planeta. Es un placer enorme verte, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, cansado, muy, pero bueno, mil gracias por la invitación. Son cosas que pasan acá en la feria, ¿no? Así es. Son cosas que pasan por pasar por la feria. Sí, exacto, por pasar por acá. Quería preguntarte por Paul Auster, estuviste toda la semana con él, se presentó 4321 en la Biblioteca Nacional, fue un evento, una Increíble. gran cantidad de gente, y recién me contabas, mientras escuchábamos la música, que fue una bisagra en tu vida haber estado esta semana con Paul Auster. Sí, la verdad que sí, tratar con gente así tan... que uno admira, que uno ha leído, que uno quiere en cierta medida, pero a veces genera como miedo eso, para tenés el riesgo de que la persona te defraude. En el caso de Auster fue mágico, o sea, conocí a una persona súper humilde, honesta, humana, preocupado por mí, que en mi particular caso voy a ser padre dentro de poco y está preocupado por mi mujer, por el nacimiento y todo. Y la verdad fue increíble estar con Auster, que aparte nada, ¿viste? Te lo sabes de memoria, lo has leído y después estar con él fue increíble. Lo de la biblioteca fue hermoso, después la presentación aquí fue sensacional. Después lo que comentaban antes, el documental que hizo con Coetzee, que lo hizo Teresa Constantini con Coetzee, después tuvo una presentación y dialogaron Coetzee y Auster en el Malva. Pero para mí fue como una semana mágica, compartir momentos con Auster, desde un vino, una comida, una charla. Para mí fue una bisagra a nivel laburo, en serio. Hace poco leí una nota que contabas que sos una especie de psicólogo de los escritores, ¿no? Que incluso te llaman a las 2 de la mañana, te hacen consulta. Digo, ¿cómo es lidiar con los escritores desde ese lugar, ¿no? Porque es como todo un mapa de un escenario de miserias y no miserias, ¿no? Como, Sí. Y de gratificaciones también, como la que te pasó con Paul Auster. Es que es difícil. Encontrás personas con mucho ego, personas inseguras. Hay como una instancia rara como de maltrato, ¿no? Pero muchas veces no deseado. Pero en general la gente le pone mucho a un libro, tienen un mes para mover ese libro, para hacerle prensa y demás. Y entonces entendés muchas veces las inseguridades, los miedos y que te carguen con esas inseguridades también. Es decir, Gastón, le querías preguntar algo a Nacho. Sí, yo te quería preguntar cómo está hoy la industria, sobre todo por las polémicas, por las miradas distintas, pero me parece que bastante golpeada. ¿Es así? Está en un momento pero muy duro la industria. O sea, me parece que el país está en un momento muy duro. El consumo se retrajo muchísimo, perdón, y eso genera que los libros no estén en este momento vendiéndose muy bien. Pensá que también las librerías están en un momento crítico. La suba de impuestos han obligado a que muchas librerías cierren y los libreros son, para mí, junto con los escritores, los engranajes más importantes de esta industria. Si me decís, estamos en unos niveles 2008, 2001. Momento muy jodido de la industria. O sea, la feria no refleja lo que realmente pasa. La feria es un momento donde la gente se acerca muchísimo a los libros. Ustedes están transmitiendo desde la feria, los medios le dan bola a los libros, pero no es... No voy a decir que es una burbuja porque la feria es hermosa, pero es un momento... Lo que se vive en la feria no es lo que se está viviendo en la calle en este momento. ¿Y qué presentaciones tenés ahora, que recién me contabas? No, estoy con Felipe Piña, que está presentando su nuevo libro Mujeres Insolentes, y con Miss Bolivia, que acaba de publicar un libro muy bueno, que es Nica Vida. ¡Ay, qué bueno! Muy interesante el librito de Pilar, el nombre de Miss Bolivia. Bueno, los tenemos que leer. Dale, ahora después pasen por el stand y se lo llevan ahí. Bueno. El de Felipe está muy bueno. Son mujeres de la historia. Es un libro falsamente armado como para pibes, pero también lo pueden leer los adultos que no tienen mucho tiempo. Son biografías de mujeres de la historia de una página, de una carilla, con ilustraciones de Constanzo. Es realmente un muy bonito libro que no es raro en Felipe. Felipe tiene un libro que publicó hace unos años que se llama... ¡Ay, Dios! Se me fue el nombre. Mujeres tenían que ser, perdón. Que también eran biografías de mujeres, historias de mujeres hasta el año 30. Y ese libro vendió muchísimo, vendió 150.000 ejemplares. Y Felipe, con el tema del dibujo, también ha coqueteado porque él hace la historieta argentina, que también la publicamos nosotros, con lo cual un libro de mujeres y con ilustraciones no es raro en Felipe.
Nacho, ¿cuántos libros? No puedo imaginar cómo será tu casa, tu biblioteca, cuántos libros, claro, cómo es ese mundo tuyo como lector. No, bueno, lo que publico no tiene que ver con biblioteca. No, Hay no, un por eso te viejo pregunto. axioma que el editor no tiene que publicar su biblioteca. Yo trabajo en Planeta, es una empresa, es una editorial y una empresa mass market, con lo cual publicamos para todos los públicos. Mi biblioteca es lo que me gusta y lo que tengo, pero no crean que es tan grande tampoco. ¿No? No. Nacho, ¿vas a ser papá dentro de poco? En 15 días. Bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimo. No sé qué consejos te habrá dado Paul Auster sobre la paternidad de tu primer hijo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad fue un momento muy lindo lo de Auster. E incluso estuvo en mi casa, la verdad fue una situación rarísima, de la cual ni yo, ni mi equipo, ni la gente de Planeta, ni mi mujer aún caemos. Realmente fue la visita de la feria, la de Paul Auster. También, bueno, estuvo María Dueñas aquí en el país, que es otra mujer encantadora, una mega ventas española, pero que es filóloga y escribe pero muy bien. Hoy salió una nota muy interesante en La Nación. Sí, la vi. Muy buena. Es un encanto de mujer, o sea, la verdad, contrariamente a lo que uno supone cuando vienen los escritores de afuera, en este caso fue realmente soñado lo que pasó con Auster, con María Dueñas, con Cris Puello, que estuvo aquí en el stand firmando como 5 horas. Un delirio. Sí. Un pibe que escribe para pibes y que realmente esta cosa que dicen que los chicos no leen, sinceramente en nuestro stand no se nota. Los pibes consumen muchísima lectura. Qué bueno. Y recién acabamos de tener una chica, Pamela Stupía, que estuvo firmando desde las 2 de la tarde hasta las 7. Un despropósito. O sea, cuando dicen que los pibes no leen, me parece que hay que replantearse un poquito cómo se dice. O como dice Miss Bolivia, a la gilada ni cabida. Exacto. Decís que fue una bisagra, Paul Auster. ¿En qué sentido te cambia tu mirada hacia adelante? Que muchas veces en el trabajo tenés que soportar malos momentos y que un grande entre los grandes te trate bien, realmente te obliga a mirar al resto con cierta desconfianza y decir, pará, loco, si uno grande me trata bien, vos también. Y eso está hablando del respeto. Nacho Iraola, director editorial de Planeta, un placer enorme. Gracias por haber pasado unos minutos por aquí. ¿Cuántos años lleva el programa al aire? 16 años. Justicia, que dure más. Gracias, Nacho Iraola, gracias. Un placer enorme. Gracias. Gracias, Nacho. Después paso por allá. Gracias. Bueno, seguimos compartiendo aquí los últimos minutos de La Muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Falta un minutito para el cierre, ¿eh? Así que bueno, ahora se despiden los chicos. Nos vamos despidiendo, Ana. Yo me despido, muchísimas gracias por la compañía, gracias a todos. Chau, Ana. Bueno, nos despedimos, hacemos el cierre desde la Feria del Libro, La Muralla y los Libros. Un placer enorme y gracias a todos los que pasaron por aquí, por el móvil de Radio Nacional. Un placer enorme a todos. Un gusto, nos encontramos como siempre los domingos, el próximo domingo a las 19 por el aire de aquí. Chau. Chau.